Brasil acaba de empatar con Marruecos. Marruecos que sorprendió a Brasil desde el principio, que fue superior, sobre todo en los 30 minutos se lo llevó puesto Marruecos realmente. En el principio del partido a Brasil le costó un huevo, le costó el partido a Brasil, pero sobre todo al principio, Brasil que no podía tener la pelota, que no se encontraba consigo mismo, y un Marruecos que lo presionaba arriba, que recuperaba muy rápido y en el área, en el campo brasilero. Brasil que luego se reacomoda y ahí es cuando cae el gol de Marruecos. Ahí es cuando cae el gol de Marruecos. Y que te das cuenta de Brasil que en los primeros, aunque sean esos primeros 30 minutos, después Marruecos no pudo mantener la intensidad en el segundo tiempo. Incluso después del gol de Brasil bajó la intensidad, pero te das cuenta de que a Brasil le faltan cosas, que el doble 5 que pone Ancelotti al principio del partido dejó mucho que desear. Mal partido de Casemiro y mal partido de Guimaraes. Creo que Fabinho entró y se acomodó mucho más. Está bien que entró con un Marruecos ya más cansado, pero entró y la verdad que hizo un buen partido. Pero falta de ideas, no cortaban a nadie, ninguno de los dos. Casemiro flojo, lento. Hay una amarilla, bueno, la amarilla de Casemiro deja en evidencia lo que fue el partido de Casemiro, ¿no? Que Casemiro llega tarde esa jugada porque no está bien físicamente, porque le costó posicionarse en el terreno de juego, y esa amarilla queda mal parado Casemiro y llega tarde y lo amonestan. Entonces eso demuestra como la desprolijidad del partido de, del mediocampo de Brasil, que encima está acompañado a un mal partido de Paquetá, que juega lento, que sí, yo creo que tarda en decidir y que después cuando decide no siempre lo hace bien. Entonces creo que ahí están los puntos flojos de Brasil, y ni hablar de sus dos laterales, que yo creo que Danilo entró y la verdad que hizo un buen partido, pero por ejemplo del lado de Ibáñez y deja mucho que decir. Brasil y Masraoui fue creo que la figura del partido. También la figura del partido es Vinicius, ahora voy a hablar de él. Pero a mí la verdad que Masraoui creo que hizo un gran partido en defensa y en ataque, porque Rafinha no jugó. Hoy Rafinha estuvo desaparecido. No apareció, no generó peligro, no se sacó a nadie encima, no tuvo ninguna jugada clara. La más clara que recuerdo creo que es un centro de Guimaraes que casi la puntea, pero eso. Y Masraoui estuvo muy bien en defensa y muy bien en ataque. Pasó muy bien al ataque, como digo, pero también porque marcaban Rafinha, que tuvo un buen partido, e Ibáñez. Y también otro que tuvo un buen partido es, no sé cómo, el nombre es impronunciable, Kamnous, que juega en la izquierda, el 23, que hizo un buen partido, sobre todo en los primeros minutos, agarrar la pelota con velocidad y al frente, y eso le costó mucho a la banda brasilera. Después, yo noté a Brasil, sobre todo en los primeros minutos, agresivo en cuanto a muy fulero, sobre todo en los primeros 5 minutos. Y bueno, a un Marruecos, como dije, con iniciativa, con agresividad positiva, digo, con ganas de llevarse puesto el rival. Después, la primera jugada clara del partido fue esta que digo, Marruecos llegó muy bien, llega a línea de fondo y le pone un centro pasa atrás a Inouï, que le pegó y bueno, casi gol. Le pegó muy bien la verdad del pibe de Marruecos. Y el otro que jugó muy bien fue el otro, Bouhaddi, que no rompas, no rompas ese pibe. El de Rulos, sí, el que parece Guendouzi. Jugó un muy buen partido ese chico, que encima tiene, mira, ya les digo, pero tiene 24 años nada más para jugar un partido de estas características. Creo que demostró estar a la altura. Bueno, como digo, gran partido. Y el otro, el Bouhaddi, que también hizo un buen partido. Mi campo de Marruecos jugó bastante bien, no erró pases. Después creo que se quedó un poco sin ideas en el segundo tiempo, pero porque en general Marruecos estuvo más apagado. Pero los dos muy, muy chicos. Bueno, después, como decía, en Brasil, creo que en el ataque no
faltaron ideas en general por los mediocampistas y por los delanteros, porque Rafinha no generó nada, porque Paquetá no generó nada. Y después, por ejemplo, tenés a Igor Thiago, que para mí no hizo mal partido, pero le faltó. En general en Brasil lo que faltó fue, porque en un momento dominó en el segundo tiempo y lo podría haber clavado, pero faltó como el clic final, ¿no? No el gol, la raja del arquero, el tiro al arco. Faltó eso, el pase para el tiro al arco. Y el que más intentó fue Vinicius, que por ejemplo en el primer tiempo, creo que Vinicius fue desde antes del gol de él, el que tenía la más iniciativa en Brasil, que le tira un centro divertido y Thiago no cabecea bien. No llega a cabecear en realidad, pero eso, como que le faltó eso a Brasil. En ese caso, la jugada, primero que el centro no es muy bueno, pero le faltó el pase antes del gol. Y también en el momento de, bueno, la que tengo la meto, bueno, Igor Thiago no la supo aprovechar. Y sobre esa jugada, tanto en esa jugada como antes, como bueno, el gol de Vinicius, Hakimi no estaba, Hakimi en defensa, horrible. Pasó muy bien al ataque, todo lo que quieras, pero en defensa desapareció a Achraf Hakimi. Y después ahí, en ese momento, cuando Igor Thiago tiene esta jugada, después en los minutos posteriores domina un poquito Marruecos, pero el de Marruecos fue en el minuto 22. Bueno, pone que desde el minuto 16 Brasil se había acomodado un poco más en el partido. Y cuando Brasil se acomoda, gran pase de Masraoui y Brahim Díaz. Y Brahim Díaz que da el pase, el realmente pase bueno a Salvari, que se la pica muy bien a Alisson. Y acá error garrafal de Gabriel Magalhães y Marquinhos, que estaban así abiertos. Pasa Salvari solo en el medio. Bueno, estuvieron muy distraídos en esa jugada ambos centrales brasileños, que después no tuvieron mucho más trabajo. La verdad, creo que, como digo, Marruecos bajó su intensidad en el partido, pero grave error de los dos centrales brasileros, pero estuvo muy muy bien Masraoui, que le da el pase a Brahim Díaz, y muy bien Brahim Díaz con el pase a Salvari, que el pase es increíble. Y bueno, Salvari con la definición que la pica muy bien. Después Alisson yo creo que no tiene responsabilidad en el gol bajo ningún concepto, porque se la pica muy bien, Alisson sale bien, entonces no es su culpa, es culpa de los centrales. Y después Brahim Díaz, quería hablar de él luego del gol. Creo que en general en el partido como que estuvo desaparecido en el ataque. En defensa la verdad que participó y colaboró bien, pero en ataque Brahim Díaz no logró generar el juego que generó en la jugada del gol. No tuvo mucho la pelota, cuando la tenía no pudo desequilibrar, no pudo romper líneas. Eso le faltó a Marruecos. Yo creo que si hubiera tenido un poco más de eso, hasta lo podía invocar de contra, con algún pase bueno de Brahim Díaz, porque tenía jugadores rápidos Marruecos. E incluso después del gol, Marruecos estaba más cerca del segundo que Brasil del primero, porque Brasil no tenía la pelota, la perdía rápido de vuelta, como que parecía que seguía predominando Marruecos. Y después, en el minuto 32, cuando dominaba Marruecos, la agarra Vinicius, se saca uno de encima, le da un fierrazo al ángulo, y Vinicius la verdad que hoy nos calla a todos, a todo brasilero, a toda persona que diga, bueno, Vinicius no aparece, no, en la selección no aparece en los partidos importantes o no aparece en general. Hoy Vinicius empata solo el partido, y esto es lo que tiene Brasil, ¿no? Que será una de las peores una de las peores selecciones de Brasil de la historia. Tiene 2-3 tipos. Hoy Rafinha desapareció, Neymar está lesionado y Vinicius sí apareció hoy. Bueno, tiene 3 jugadores en su plantel que la pueden agarrar, se sacan uno encima y te la clavan en el ángulo. Y hoy Vinicius hizo eso. Yo creo que, como digo, Rafinha estuvo desaparecido, pero Vinicius apareció cuando quemaban las papas con un gol que se inventa él. Y es un jugador de Vinicius que en los partidos importantes suele aparecer, siempre, siempre, siempre. En Champions con el Madrid, hoy con Brasil, golazo de Vinicius. Y como digo, Hakimi desaparecido en el gol. Y después del gol, Brasil logró recuperar, empezó a tener más la pelota, a generar más peligro. Es más, tuvo una al final del primer tiempo, que es un gran centro de Douglas Santos. Paquetá, que creo que queda incómodo y no le queda otra que hacer una pirueta.
y buena sacada de Bono. Pero creo que después de eso el partido se apagó, se acható, no pasó mucho más. Creo que en el segundo tiempo no pasó mucho. Tuvo una Rafinha, que Vinicius sale muy bien por la banda, que de vuelta Hakimi no estaba de 9 Hakimi. Yo me fijé dónde está Hakimi precisamente porque vi que se venía Vinicius. Estaba de 9, cuando la agarra Vinicius, ponerle que se reposicione y queda como extremo por derecha, pero no estaba en otra. Yo no sé si esto fue algo planteado a propósito por el técnico marroquí o fue que Hakimi se hizo la paja en defensa o estaba mal físicamente. Y bueno, y se la pasa a Rafinha, que define mal a las manos de Bono, pero creo que Vini tuvo esas ganas de ir para adelante, de buscar el gol, de llevar a Brasil a ganar el partido, y se me notó tanto en el gol como en estas jugadas aisladas que hubo en el partido. Y al final del partido, bueno, Alisson tuvo una tremenda sacada que le patea, bueno, a alguno de los marroquíes con nombre impronunciable, y encima después ataca el rebote. Pero como digo, en el segundo tiempo yo creo que le faltó mucho a Brasil esto del último clic, el pase antes del gol. Le faltó eso. ¿Por qué? Y por varios motivos. Porque no pasaban los laterales, porque el mediocampo de Brasil estuvo apagado, porque no se destacó colectivamente. Yo creo que si Brasil hubiera tenido o laterales buenos pasando el ataque, porque no tiene buenos laterales Brasil, como históricamente los ha sabido tener, o algún mediocampista más creativo, podría haber tenido ese último pase. Pero hoy no tienen ni el mediocampista creativo ni los laterales que te suben. Tenés que tener aunque sea una de las dos para acercarte más al arco. Porque Brasil la tocó mucho en el segundo tiempo cerca del arco marroquí, pero no llegó a nada. Y encima habían sacado a Igor Thiago. Digo, bueno, si querés poner el centro y quizás Igor Thiago no, porque ya lo habían sacado por por Mateus Cunha. Después el que entró bien para mí fue Luis Enrique, el que jugaba en Botafogo, pero tampoco pudo hacer mucho. Se lo notó un poco diferente, con ganas de ir al frente, pero tampoco creo que haya hecho mucho. Pero como digo, le faltó eso a Brasil. Marruecos creo que se apagó, creo que se quedó sin nafta. Es un equipo que corrió mucho, que presionó mucho en el primer tiempo, pero después, como digo, se apagó, se quedó sin más que dar. Pero que es un buen partido. Creo que también tuvo algunas jugadas en el segundo tiempo, como digo, el tiro hasta el final, que no lo pudo aprovechar. Y creo que Brasil, con la entrada de Danilo, también se acomodó más en defensa que cuando estaba jugando Ibáñez. Además, Raúl no pudo aprovechar tanto en ataque como en el primer tiempo cuando estaba Ibáñez, porque Danilo, aparte de que ahora juega de central, toda su carrera juega de 4, pero tiene más jerarquía, ahora juega de central, es un tipo que en defensa te da mucho más. Te da poco en ataque, ¿por qué? Porque está viejo, porque físicamente no lo tiene para pasar el ataque. Pero si Brasil tiene un rival que te ataca bien con los laterales y con el extremo, porque el Kaunos era bueno, y bueno, tiene la opción de poner a Danilo, que creo que va a ser un buen partido por su jerarquía, por su experiencia. Yo creo que Brasil y hoy nos decepciona porque sí, es la mejor selección de la historia, empata con Marruecos, que es un gran Marruecos, pero no deja de ser Marruecos. Y encima te pones a dar los nombres y tampoco hay... Hakimi es bueno, Brahim Díaz es bueno, pero bueno, Mazraoui es bueno, pero tampoco Mazraoui es Roberto Carlos. Pero bueno, sacó un empate porque rasca el empate de Brasil. Y bueno, y ahora le queda jugar con Haití y con Escocia, que seguramente les gane y clasifique. Pero yo no sé si Brasil, no por sus jugadores individuales, porque como digo, corrigiendo esto de ponerse a Fabinho por Casemiro, que jugó mal, o Casemiro se termina por a punto, y pones a Danilo y el equipo, aunque sea individualmente, está bien. El tema es que colectivamente, porque colectivamente el Brasil fue pobre. Creo que ilusionará si es que vuelve bien físicamente, si hay que ver cómo está, porque Neymar no lo vemos hace 3 años jugar, porque jugó en Arabia, porque ahora juega en Brasil. Pero ilusionará a Neymar, ¿por qué? Porque te va a dar esto creativo, porque es un jugador que tiene eso que tiene Vinicius, la gambeta, la magia y la velocidad, pero creo que es mucho más creativo, tiene mucha más visión de juego que Vinicius.
puede jugar, por ejemplo, en el lugar en el que hoy jugó Paquetá, atrás del 9, y le puede dar a Brasil colectivamente lo que hoy le faltó. Hay que ver cómo vuelve Neymar, hay que ver si llega, bueno, sí, si llega a volver bien físicamente, y hay que ver cómo se recupera esa lesión. Digo, si efectivamente va a llegar a la fecha 3 como se estima. Pero si lo hace y vuelve bien y encaja bien en el equipo, que también es importante, yo creo que Brasil es candidata porque tiene un buen equipo. Sacando los laterales, tiene un buen equipo. Hay mejores selecciones, pero en una de esas va a poder pelear el mundial. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos el lunes con Uruguay y Arabia Saudita.